La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el arquitecto Andrés Navarro, ex canciller de la República, ex ministro de Obras Públicas, precandidato presidencial. Educación. Lo que pasa es que como él fue jefe de gabinete de Obras Públicas, se me cruzaron los cables. Gracias. Y actual precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, arquitecto Navarro. Un placer tenerlo en el programa. Sí, buenos días. Un placer, mucho gusto. Muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un placer compartir con ustedes muchas ideas sobre la coyuntura, especialmente política del país. La coyuntura y su propuesta ante el país. Yo quiero comenzar con la coyuntura, con esas declaraciones de Amarante ayer. Parece que hay cierta inconformidad en una parte de los 6, porque ayer yo oí a Martínez Pozo decir que usted está fuera de eso, que usted es una extensión de Gonzalo Castillo y que son aliados. Usted seguro supo de esa. Sí, escuché. Bueno, hay que estar preparado para escuchar de todo cuando uno está en un proceso de carácter electoral, ¿no? Pero lo que estoy auspiciando es que nosotros los 6 que hicimos el pacto, me refiero a los precandidatos que somos cercanos al presidente Danilo Medina, incorporemos ya a Gonzalo Castillo, porque en el mismo pacto que habíamos hecho estaba previsto la posibilidad de que se pudiera incorporar 1, 2 o 3 compañeros más a este proceso. Y consiste en establecer un corte de valoración de cada uno de los precandidatos a final de este mes a través de la aplicación de 3 encuestas que puedan dar cuenta, evidencia de cuál es el mejor valorado, el que tiene mayor aceptación en el electorado, de manera que todo el equipo pueda unificarse en torno a esa figura de cara a las primarias del 6 de octubre. Así es que mi posición, mi actitud ha sido pues a incorporarlo, de forma que ahora seamos 7 y podamos estar más unificados con mayor capacidad de competitividad para las primarias. Arquitecto, ¿usted siente que existe equidad en la competencia interna del PLD? Sí, porque ahí hay que tomar en cuenta que cada vez que tengamos alguna preocupación o algún cuestionamiento con la estrategia aplicada por cualquiera de los compañeros, lo que debemos es nosotros discutirla entre el equipo. Porque comenzar a dirimir disputas a nivel público lo que va a hacer es debilitar la posibilidad de que el equipo sea competitivo. Y precisamente a eso es que yo estoy convocando. O sea, nosotros en el PLD, a nosotros nos formaron a dirimir nuestras diferencias al interior de los organismos. Pero en este caso no se trata de un organismo. Hace tiempo, eso fue en el pasado y ahora. Bueno, pero es que resulta que no estamos hablando de miembros recientes del PLD. Todos nosotros, precisamente quien les habla, es el más nuevo y tengo 21 años en el PLD. Por tanto, yo esperaría de mis demás compañeros que tienen más tiempo en el PLD, que recordemos que tenemos unos principios, unos métodos, que ahora en una época de tensión es de donde usted debe agarrarse. Porque en las tempestades, los árboles lo que hacen es afianzarse en sus raíces. Y cuando las raíces son débiles, entonces el árbol colapsa. Hoy más que nunca el PLD y nosotros ahora, que en el contexto de una campaña electoral, lo que estamos aspirando, somos los que representamos, los que somos voceros de nuestra organización, debemos exhibir una conducta que más allá de los conflictos, de los intereses, de los cuestionamientos, no nos salga a olvidar los métodos que aprendimos. Así es que mi actitud no es separar a ningún compañero, no es darle la espalda porque entienda que está actuando de una manera que no es conforme con lo que uno espera. Vamos a convocarlo, vamos a discutir internamente y vamos a enmendar y a encauzar este proyecto que no estamos hablando de cualquier cosa. La pretensión que tenemos, aquellos que somos cercanos al presidente Danilo Medina y que aspiramos a la presidencia de la República, es que tengamos una nueva versión de gobierno que agregue valor a la actual, que reconozca todas las virtudes, las políticas claves que están incidiendo en la vida de la gente y que la podamos ampliar y garantizar
Porque el drama del Estado dominicano es que adolece de políticas intermitentes, que se comienza muy bien y posteriormente por el cambio de un gobierno se paralizan acciones que impactan positivamente en la vida de la gente. Ahora con el triunfo del PLD en las elecciones del 2020 debemos garantizar que quien venga continúe esa ruta. ¿Y qué está haciendo Andrés Navarro para hacer lograr despegarse de los demás precandidatos? Bueno, lo que estoy haciendo es un método distinto de propuesta a la nación, porque el relevo confiable en el PLD, eso que han llamado la sangre nueva, no es simple y llanamente una persona más joven o una cara novedosa en el escenario electoral. Debe tener contenido, debe tener un proyecto que genere confianza, especialmente en un ambiente, ustedes lo saben, todas las encuestas lo indican de valoración, que la población no confía en los partidos políticos. Ese grado de confianza se eleva cuando se tratan de las iglesias y se reduce cuando se trata de los partidos. Y es algo muy preocupante. Los primeros que debemos dar el paso para cambiar somos nosotros los que estamos inmersos en el ejercicio de la política. Y por esa razón decidí que mi propuesta a la nación surja de una serie de debates, de encuentros, de talleres que he realizado. Hemos realizado más de 400 actividades para escuchar y discutir con la gente los problemas y también los sueños. Y esto nos ha permitido ahora presentar a la nación un proyecto de desarrollo con 7 pilares que tienen mucho que ver con lo que espera la población. Esa es yo trato de ser diferente, no solamente en la conducta y el comportamiento, sino también en la propuesta que se le pueda hacer al país. Okay, ¿y cómo lograr ese objetivo frente a precandidatos que tienen una vida partidaria dilatada, sumamente conocido? Me refiero al caso de el ingeniero Temístocles Montaz, por ejemplo, me refiero a Reinaldo Pared Pérez, por mencionar 2, que ya tienen un camino recorrido frente a usted, que anterior a todo esto, pues lo habíamos conocido como un arquitecto en planeamiento urbano, y luego pasa a una posición importante en el Ministerio de Obras Públicas como canciller, recibió elogios de su gestión, de su comportamiento, pero competir frente a gente que tiene tanto tiempo en el escenario, con una exposición grande, ¿cómo piensa lograr todo eso? Bueno, Jacqueline, lo primero es que para mí es un honor poder estar compitiendo con mis demás compañeros, que son personas que respeto mucho, que tienen muchos valores y que han dado un gran servicio al partido y al país en diferentes posiciones públicas. Pero en la política, lo apasionante de esta actividad es que además de tus características, tus competencias, tiene mucho que ver el momento en el que tú actúas como sujeto político y en este caso en el contexto de una campaña electoral. Y hay tiempo. Hoy más que nunca. Y hay tiempo, arquitecto. Claro, y frente a, y se me quedó, ¿qué decir del doctor Leonel Fernández? Sí, claro que presidente sí, varias veces y conocido aquí, fuera de aquí. Sí, pero recuerda que en política no es solamente la exhibición de tus condiciones y tus competencias, sino también el contexto, qué es lo que espera la gente. Hoy más que nunca el país está ansioso de tener una propuesta novedosa, un perfil diferente al tradicional, que permita generar mayor confianza, pero también mayores expectativas. ¿Y en qué es novedosa lo que usted ofrece? ¿Qué tiene de primero, novedad? Mi trayectoria es una trayectoria que se desarrolló en la sociedad civil, como un activista de organizaciones populares y de organizaciones no gubernamentales. Y posteriormente, una extraordinaria labor política de más de 20 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso genera un perfil que me permite ser sensible a temas que en la política tradicional no lo es. Por ejemplo, en nuestro proyecto de nación, el primer pilar es reforma profunda de las organizaciones del gobierno. Debo recordarles que fui director nacional del programa de modernización y reforma del Estado. Conozco la estructura del Estado y sé cómo transformarla. Y es lo que hice en Cancillería y lo que comencé a hacer en educación. ¿Va a reducir el tamaño del Estado? No solamente reducirlo, sino eficientizarlo.
¿Por qué? Porque el Estado en muchos aspectos puede necesitar ampliación porque debe tener mayor presencia, especialmente cuando se trata de garantías de derechos constitucionales a través de servicios. Y en otro ámbito hay que reducirlo porque no agrega valor en la masa que hoy opera en él. Pero también debe ser, además de ser eficiente, debe ser transparente. Trabajar para que los procedimientos de gestión de los recursos y también de acceso a la información sean cada vez más efectivos. Hay otro pilar de mi proyecto de nación que es totalmente novedoso, que es que yo voy a instaurar un sistema de democracia participativa, porque vengo de ese mundo. Vengo del mundo de la participación, del debate en la sociedad civil. Esto es algo totalmente novedoso que no hay en la política tradicional. Yo he exhibido en mi trayectoria una vocación de hacer pactos, de hacer alianzas, de dialogar antes de tomar decisiones en materia de política pública, porque estoy 100% seguro que la sostenibilidad de las políticas públicas no es en función a la cantidad de dinero que tú inviertes en ellas, es fundamentalmente en función a la estructura social que la soporte. Por eso entiendo que un Estado moderno no solamente aplica en términos legales las políticas públicas deben ser legítimas. Cuando no son legítimas, tienen la oposición de la población, o peor aún, la indiferencia. Y por esa visión que hemos ido construyendo es la novedad del PLD, es la pretensión de que el PLD reedite su hoja de servicio al país con una nueva oferta. Vamos a una breve pausa, arquitecto Navarro, porque queremos conocer otros pilares de su programa. Gracias. Sí. Volvemos en unos minutos con el arquitecto Andrés Navarro. Quédense con nosotros. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos honrados con la participación del arquitecto Andrés Navarro, quien es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Arquitecto, de aquí a fin de mes, ¿usted cree que es suficiente tiempo para encantar a la población y al PLD para salir liderando una encuesta y entonces ir a primaria, entonces seguir encantando al electorado que vaya a votar dentro y fuera del partido para ser escogido candidato? Así es, Jacqueline, porque ya la población está encantada. Ya lo que en estas 3 semanas lo que hay que afianzar esa en 3 valoración. Semanas, eso va a pasar al libro Guinness. No, porque hay que verificar que hemos tenido un proceso de alrededor de 15 meses de trabajo, yendo a todas las comunidades. Y así, bajito. No, intermitente no. En principio era parcial, porque todavía tenía funciones públicas a partir de febrero, que ya entonces sí me dedico a tiempo completo. Ha sido sin descanso y en todo el territorio nacional. Algo muy importante es que me he asegurado de estar en todas las demarcaciones del país, en actividades de mediana y pequeña escala, donde yo pueda conocer a la gente y la gente me pueda conocer a mí, pueda escuchar también, porque yo estoy también convencido de que la única función que debe tener un político, si es auténtico, es la de intérprete de su sociedad. Y para usted interpretar su sociedad tiene que tener capacidad de escuchar, de dialogar, tiene que tener preparación para entender. Pero, y no se diluye un poco el mensaje, porque 6 personas, 7 candidatos hablándole al mismo electorado a la vez. 7, no, 11. 11. Y entonces no es como, ¿y para dónde? ¿Con quién me quedo? ¿Para dónde voy? No, lo que pasa es que esta diversidad, primero, es expresión de democracia, capacidad de competencia interna, pero también ha dinamizado a nuestro partido. Le ha generado un vigor. Dense en cuenta que hoy en día prácticamente el PLD es el que se está movilizando en diversas actividades en todos los rincones del país. Esto ha sido muy positivo y también hemos tenido la suerte de una Comisión Nacional Electoral que ha podido administrar en el partido adecuadamente todo el proceso de competencia. Hasta ahora, ese proceso que ha llevado la Comisión Nacional Electoral, yo diría, ha sido impecable y nos genera mucha confianza a nosotros. Así es que la ruta que llevamos es de ir afianzando la confianza de la gente. Hay que recordar también que las primarias nuestras serán abiertas, es decir, se usará el padrón de la Junta Central Electoral. Esto permite que todo ciudadano
no importa su estrato social, el área donde se desenvuelva, si se identifica con una de las precandidaturas, podrá ir a votar el 6 de octubre. Y también va a dar todavía mucho más legitimidad al PLD y a su candidato. Arquitecto Navarro, hay un tema que preocupa en las encuestas al país, que es el Sí. tema de la seguridad ciudadana. Sí. ¿Cuáles son sus ideas con ese tema? Ese es el tema que más aparece, especialmente en las grandes ciudades de nuestro país y en términos generales en los sondeos. Por eso es nuestro segundo pilar. Nuestro primer pilar de Proyecto de Nación, reforma del gobierno. El segundo pilar es seguridad, seguridad nacional y seguridad ciudadana. En materia de seguridad ciudadana, nosotros tenemos hoy en día una gran dificultad, que la institución que debe liderar la política de seguridad tiene una ley de 1956, que es el Ministerio del Interior y Policía. Y la misma policía tiene una ley novedosa, pero no se ha aplicado en su justa medida. Mi reto es organizar bien la estructura institucional que debe garantizar seguridad al país. Para esto, el Ministerio de Interior y Policía, con una nueva ley, se va a convertir en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Gobernanza, con una visión no limitada a la arista policial, que es lo que comúnmente se ha estado haciendo. Vamos a reformar la policía conforme a la ley que ya existe y darle mayor capacidad de efectividad. Pero mi centro de atención para ser efectivo en materia de seguridad ciudadana será la transformación del Ministerio del Interior, para que maneje otras variables de la seguridad, que no es solamente la persecución de la delincuencia, que es la prevención de que surja el delincuente en el seno de los barrios, de la sociedad misma, ¿no? Pero ya eso es competencia del Ministerio de Interior. Sí. ¿O no debe ser competencia de varios ministerios y varias instituciones? Claro, pero quien debe liderar es el Ministerio de Interior, por su naturaleza. Entonces, con el concurso de otras organizaciones del Estado, otras instituciones, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, muy bien lo planteas, pero siempre debe haber un líder, pero ese líder debe ser moderno, que debe ser el nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana y la Gobernanza. Hay un tercer pilar, que es el de equidad social. Yo voy a continuar con las políticas que ha desarrollado el presidente Danilo Medina, buscando reducir la brecha social entre los dominicanos. Por ejemplo, la política educativa, la revolución educativa, yo soy compromisario porque tuve el privilegio de dirigirla por 2 años y medio y voy a continuar con eso. Ahora le voy a agregar valor. ¿Cuál va a ser el valor en materia educativa para reducir la brecha social? La formación técnico profesional de nuestros estudiantes. Yo voy a convertir todos los liceos del país en politécnicos. No, en mi gobierno no va a quedar un liceo que no se haya convertido en politécnico. Cuando fui ministro de Educación, comencé ese proceso y más de 100 liceos se transformaron en politécnicos. Cuando sea presidente de la República, ese proceso va a quedar Así completo, que salen bachilleres, pero con una carrera pero técnica, con una capacitación laboral, porque nuestros muchachos de familias humildes no deben salir solamente con una buena formación académica, sino también con competencias laborales que le permita entonces ese talento ya estar más preparado para aprovechar oportunidades. Ahora, esos politécnicos yo lo voy a hacer en alianza con el sector privado, con el sector social y con las universidades. ¿Para qué? Para que ya los muchachos saliendo de ahí tengan una alta probabilidad de conseguir una oportunidad laboral, puedan continuar sus estudios, pero también ayudar a sus familias. Política de salud, que está en el pilar también de una de equidad. La política de salud, mi prioridad va a ser salud preventiva y calidad en la gestión hospitalaria. Salud preventiva, porque hay que tratar de que la gente no tenga que ir a los hospitales. Esa es la clave de un país con una población saludable. Y al fin y al cabo es más económica. Más económica, pero que invirtiendo adecuadamente en una buena estrategia de salud preventiva, yo voy a necesitar ahí sí una enorme red de promotores de salud en todos los rincones del país. Porque es necesario la presencia del Estado en materia de salud, no porque haya un hospital o haya un centro de atención primaria, sino porque haya una estructura, una red
de gente capacitada para orientar a la familia y a las comunidades. Así es que y hay un tercer, bueno, en materia social sí quiero expresarle a ustedes que adolecemos de un grave problema, por eso no necesariamente estamos siendo lo más efectivos. La enorme cantidad de instituciones en el ámbito de la política social haciendo lo mismo sin agregar valor. Sí, muy disperso. Yo voy a tomar gran parte de esas instituciones y la voy a convertir en una sola. Esto no va a implicar aumento de nómina, muy por el contrario, optimización de nómina para crear el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque toda la política social del gobierno de Andrés Navarro va a estar dirigido a la familia. Si las políticas de infancia las hacemos al margen de la familia, la efectividad va a ser muy poca, limitada. Ahora, si yo abordo al niño, a la niña, al adolescente en el contexto familiar, yo tengo mayor posibilidad de ser efectivo. Y así las personas de la tercera edad, etcétera. Así que con ese tercer pilar vamos a continuar muchas de las políticas del actual gobierno del presidente Danilo Medina, pero vamos a agregar valor a las mismas. Finalmente hay otro tema, Sí. el tema de la corrupción. Así es. Y el tema fiscal. Ahí el Hablamos tema, que son sí. muchos ¿Cuál de los dos primero? Mira, Bueno, yo prefiero vámonos por... que vaya por el fiscal, Sí. porque que de eso depende todo lo que Todo lo le demás. ofrece un Así candidato. es. Depende del Se problema de los sostiene ingresos ahí, fiscales se y de sostiene ahí. la deuda y eso. Nosotros hemos estado gozando como país de una estabilidad macroeconómica gracias a las políticas, fundamentalmente a la política monetaria que lidera el Banco Central, pero también a una serie de externalidades que han permitido que podamos tener esa estabilidad. El precio del dólar que nos ha favorecido en estos últimos, yo diría en estos últimos 10 años, una serie de decisiones que se han tomado para el control de la inflación que me parecen correctas. Hay que garantizar en el próximo gobierno del PLD que continúe la estabilidad macroeconómica. Ahora, para esto, sin duda es necesario elevar la presión fiscal. Ahora, cuando hablo de elevar la presión fiscal, que oscila entre 14 y 15%, no más de 14%, cuando en los países de América Latina creo que el promedio está en 25%. Por ejemplo, Bolivia tiene un 28% de presión fiscal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? No se trata simple y llanamente de hacer una reforma tributaria. Para mí la clave de esto, para elevar la presión fiscal y garantizar que las variables macroeconómicas estén estables, es indispensable el pacto fiscal. El pacto fiscal está previsto en la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y es uno de los pactos que no ha sido posible establecer. Yo tengo la competencia y voy a generar la confianza para que nosotros podamos concertar en el país ese pacto fiscal. De manera que tanto la política tributaria como la calidad del gasto puedan coexistir. Porque me da la impresión de que uno de los obstáculos por los cuales no se ha podido aprobar un pacto fiscal es el concepto de calidad del gasto. Que tenemos que llegar a un consenso, sector público, sector privado, y entiendo que en el pacto fiscal debe estar también, y está el sector social, podamos tener un consenso en materia de calidad del gasto. Por eso, fíjense, no casual, mi primer pilar en el proyecto de nación es reforma del gobierno, porque reformando las instituciones del gobierno, haciéndolas más eficientes, más transparentes y pulcras en el uso de los recursos, yo puedo garantizar un concepto de calidad del gasto que genere confianza en aquellos sectores que son los que están llamados a tributar más en las arcas del Estado. Así es que esa es mi visión, tenemos que lograrlo. Si no hay pacto fiscal, el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma tributaria unilateral que me parece que no debe ser el camino, que no debe llegarse a un callejón sin salida donde sea indispensable para aumentar la presión fiscal. Ahora, yo estoy claro que una manera de elevar la presión fiscal es haciendo más eficiente el sistema tributario, reduciendo las evasiones,
revisando las exenciones y entonces aumentando los ingresos, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Sí, antes de terminar, yo quisiera que si pudieran prender la luz por ahí para darle las gracias y mostrarle a la comitiva, que acompaña al arquitecto Navarro. Acérquense ahí, que han venido, han hecho su esfuerzo por venir a Telematutino 11 y acompañar a su candidato temprano. Estaban muy temprano, muy temprano. Luces. No, ahí se ven. Saludos, sí, señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo. Muchísimas gracias, arquitecto Andrés Navarro. Ha sido un placer compartir con ustedes. Yo espero tenerlo de nuevo antes del 13. ¿Ah, sí? Y después del 13. Muchísimas gracias, arquitecto. Mucho gusto. Un placer. Éxitos. Un placer. Éxito. Buen discurso. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.